Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Almécija y el vídeo que os he preparado trata sobre la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad. Este tema, que es muy amplio, tiene varias vertientes, entre las cuales destaco el atender a las peticiones y necesidades de las mujeres profesionales de la seguridad, estudiar la prevención del delito con perspectiva de género, planificar la seguridad con perspectiva de género, todo lo relativo a la atención a víctimas y la gestión de emergencias. Estos podrían ser bloques principales, aunque hay más ámbitos en los que se podría tratar en la incorporación de la perspectiva de género. Yo de todos estos ámbitos he escogido un tema, porque no me da el tiempo para más, que es la prevención de la violencia sexual en entornos de ocio. Os he preparado una presentación donde explico un poco los conceptos, qué significa perspectiva de género, dónde está regulado. Luego trato el tema más específico de la seguridad con perspectiva de género y luego finalmente el tema de la prevención de la violencia sexual. Como podéis suponer, estos son solo unas pinceladas, por lo tanto espero que esto pueda dar pie a más formaciones, charlas, ponencias, investigaciones, porque es un tema donde está todo por hacer y hace mucha falta que se siga trabajando en este sentido. Paso a la presentación y espero que os resulte interesante. Muchas gracias. Empezamos, por tanto, con el concepto. ¿Qué significa perspectiva de género? Pues significa evaluar las consecuencias que tanto para mujeres como para hombres tiene cualquier actividad planificada. Las leyes, las políticas, los programas. Por lo tanto, tener en cuenta las vivencias, las experiencias, las preocupaciones de uno y otro, porque sólo así conseguiremos lograr la igualdad. La ONU nos dice que la igualdad es el objetivo y la incorporación de la perspectiva de género son los enfoques específicos y estratégicos que nos tienen que llevar a ese objetivo que es la igualdad. Y también nos dice que la perspectiva de género se tiene que integrar en todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, y en las administraciones a todos los niveles, tanto estatales como locales. La Unión Europea tiene un documento donde hace una afirmación que es como muy contundente, ¿no? Y dice que incorporar la perspectiva de género o no hacerlo es lo que puede marcar la diferencia entre lograr dar respuesta a las necesidades de la población o fracasar. Y también puede marcar la diferencia entre una buena política o una política ineficaz e incluso contraproducente. En España está regulado, ¿no? Si estamos hablando de la igualdad, está regulado en el artículo 14 de la Constitución. También se hace mención en el artículo 9.2, donde nos dice que los poderes públicos están obligados a promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas. Y en el año 2007 pues, se aprobó la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. ¿Y se puede planificar la seguridad con perspectiva de género? Pues es que no hay otra manera de hacerlo. Es que si no lo hacemos así, nos estamos olvidando de las necesidades de la mitad de la población. El año pasado en la EPSEP hicimos una jornada. Durante toda la mañana diversos profesionales nos explicaron cómo lo estaban llevando ellos a cabo. Por lo tanto, no solo es que se puede hacer, sino que se está haciendo y se debe hacer. Quien no lo haga se está quedando atrás, no está cumpliendo con los mandatos que nos dice la normativa. Recordemos, es una ley orgánica la que regula la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y es un mandato que viene de la Constitución y viene de Naciones Unidas. En la EPSI yo tengo el placer y el lujo de poder impartir, ¿no? En una asignatura dedicamos unas sesiones a hablar sobre el tema, a ver la normativa, a ver cómo se aplica en la práctica y demás. Por lo tanto, no solo se puede, sino que se debe realizarlo. Como he comentado antes, al principio, hay algunos ámbitos básicos donde es muy relevante que hace falta incorporar esta perspectiva de género. Por ejemplo, en la atención a las necesidades específicas de las mujeres profesionales de la seguridad, en la prevención del delito, en la propia planificación de la seguridad, en cómo se atiende a las víctimas y en la gestión de las emergencias. Cada uno de estos puntos, por sí solo, podría dar lugar a una ponencia entera o casi a un curso. Como he comentado también al principio, por cuestiones de tiempo, yo me centraré en algún apartado concreto de todo esto que os he dicho.
Para poder realizar esta incorporación de la perspectiva de género, hemos de contar siempre con profesionales de la seguridad del género del cual se quiere incorporar la perspectiva. Por lo tanto, si tú quieres incorporar la perspectiva de género femenino, tienes que contar con mujeres y con mujeres que no sean de otro sector que no sea el de la seguridad. Si no, difícilmente vas a llegar a este objetivo que nos estamos proponiendo. En cuanto a la normativa, la Ley Orgánica del 2007 que he citado anteriormente no hace una mención específica a la seguridad. Sí que habla en general de que hay que incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos, por lo tanto nos damos por aludidos y también en la seguridad, pero sí que es verdad que no lo menciona de manera expresa. Sí que lo menciona en cuanto a respetar el principio de igualdad en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Respecto a la normativa autonómica, la mayoría de leyes autonómicas no hacen una referencia expresa a la incorporación de la perspectiva de género en materia de seguridad, sí que lo hacen en cuanto al tema de violencia de género, también hablan del tema de riesgos laborales, ¿no? Seguridad y salud laboral, también en cuanto al urbanismo, a esta perspectiva de género en el ámbito urbanístico. Y como una grata excepción, pues la ley del año 2015 de Cataluña de igualdad efectiva entre mujeres y hombres sí que hace una referencia específica y por lo tanto para mí la podríamos tomar como referencia en este ámbito. En esta normativa, en su artículo 55, nos dice que hay que tener en cuenta la distinta percepción de la seguridad de mujeres y hombres y, por tanto, incluir la perspectiva de género tanto en las encuestas de victimización, en el análisis de la realidad de la seguridad, en la diagnosis de la seguridad de los espacios públicos, en la definición de las políticas y en la adopción de medidas de prevención y protección relacionadas con la autonomía personal y el uso de los espacios, tanto públicos como privados. Y esta ley, también como otras que he comentado en el ámbito autonómico, también hacen esta referencia al urbanismo. Y utiliza para ello conceptos criminológicos, por lo cual es como muy interesante, ¿no? Porque nos habla de que el planeamiento urbanístico, de que el diseño urbano tiene que evitar entornos y elementos que puedan provocar situaciones de inseguridad para las mujeres, así como erradicar la percepción de inseguridad en los espacios públicos, garantizando en ellos la visibilidad, correcta iluminación y alternativa de recorridos, y dotándolos de usos y actividades diversos intergeneracionales y que fomenten la presencia de gente diversa. Entro ya en el tema concreto de la incorporación de la perspectiva de género en la planificación de la seguridad de los entornos de ocio. El primer paso será incorporar la perspectiva de género en toda la planificación del evento, no solo en el ámbito de la seguridad, sino que obviamente ese evento tiene que estar pensando en cubrir las necesidades específicas que puedan tener las trabajadoras, las artistas, las deportistas y todas las asistentes. Es decir, ¿hay alguna necesidad que puedan tener ellas que no esté cubierta? Y reconozcamos que hacer esa reflexión y ese pensamiento siempre será para mejor. Es decir, son medidas que van a ser buenas para todos, no perjudican a nadie. Por lo tanto, es una reflexión necesaria y que mejora la experiencia de usuario de todos los asistentes, no solo de aquella persona o aquellas personas para las cuales hemos pensado la medida. El segundo paso pues, sería ya centrarnos en el ámbito de la seguridad. Analizar, detectar, planificar las necesidades específicas de seguridad que pueden tener trabajadoras, artistas, deportistas, asistentes. Yo os he puesto un ejemplo muy claro, el ámbito de la violencia de género. La violencia de género es un tema muy complejo que precisa una formación específica. Y por lo tanto, si el personal no la tiene, no va a saber hacer una buena intervención en el caso de que se dé pues algún supuesto, ¿no? durante el evento, ni va a saber hacer una buena atención a esa víctima. Por lo tanto, es otro de los ámbitos donde se precisa una formación especializada. Una de las muchísimas medidas que podemos adoptar si estamos planificando la seguridad de un evento con perspectiva de género es que ese evento cuente con un plan contra la violencia sexual. En un plan contra la violencia sexual en entornos de ocio podemos distinguir tres fases. La fase más importante, y es en la que yo centro
esta ponencia es esas estrategias, esas medidas que vamos a adoptar a modo de prevención para intentar que esa violencia sexual no llegue a ocurrir nunca. Y esta fase de prevención es mucho más que tener un protocolo de actuación. La fase de prevención hay cuestiones tan importantes como la formación, que ahora veréis que explico que es la base de todo lo demás. Hay una segunda fase que es de detección e intervención, que aunque se lleva a cabo en el transcurso, ¿no?, ya de la actividad o del espectáculo, se tiene que planificar desde el primer momento. Por lo tanto, también esa planificación de sabemos detectar una violencia sexual, porque una violencia sexual es mucho más que una violación, una agresión sexual. Hay muchas conductas que constituyen violencia sexual y nuestro personal tiene que saber detectarlas todas. Y también quién hará esa intervención. Esa intervención significa que una vez detectada esa violencia sexual, quién actuará, quién hablará con la persona afectada, quién detendrá, quién hará la detención, quién avisará a la policía. Es decir, todas esas actuaciones que realizaremos si hemos detectado que se está produciendo una violencia sexual. Siempre en base a qué tipo de violencia sexual haya ocurrido y lo que legalmente se puede hacer ante ella. Pero todo eso, insisto, eso ya es una vez implementado el plan, pero se tiene que planificar desde el primer momento, en la fase de prevención. Y la tercera fase es la atención a la persona agredida. Esa atención, veréis que repito varias veces que tiene que ser de máximos, porque de cómo sea esa atención desde el primer momento pueden depender muchas cosas, desde su recuperación psicológica por lo que le haya ocurrido, a si decide denunciar, no decide denunciar, si quiere tener acceso a la atención sanitaria y muchas otras decisiones que para la recuperación de esa persona son esenciales. La lucha contra la violencia sexual en entornos de ocio solo puede tener un punto de partida, no puede tener otro. Y el punto de partida es formarnos, formación, formación y más formación. No tiene ningún sentido que un evento diga que tiene un protocolo contra la violencia sexual si todo su personal no ha sido formado. Si el personal no sabe qué es violencia sexual, qué no es, qué es delito, qué es infracción, si no ha reflexionado sobre el tema y además una reflexión específica en cuanto a qué tipo de conductas, al tipo de la cultura de la noche, la cultura del ocio. Hay una reflexión que hay que hacer previamente, aplicar protocolos. Y luego, una vez sí, ya hayamos tenido esta primera formación, esta sensibilización, podremos hablar de procedimientos operativos, ¿no?, de quién hará qué si se encuentra según qué conductas. Por ejemplo, si queremos tener un plan contra la violencia sexual en nuestro evento, pues habrá que analizar casos de estudio, igual que analizamos otros eventos, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esa avalancha? ¿Por qué se ha caído la estructura? Pues también en violencia sexual también hay antecedentes que hay que estudiar, ¿no? ¿Qué situaciones han ocurrido? ¿Cómo se han resuelto? Por ejemplo, aquí os comparto la noticia de esta artista que tuvo que dejar de hacer el crowdsurfing porque bueno, pues sufría agresiones sexuales muy graves cada vez que lo hacía y por tanto hizo un comunicado diciendo lo tengo que dejar de hacer. También pues eso, ¿no?, rastrear noticias de otros eventos, como he dicho, para ver qué ha ocurrido y también si se ha actuado, ¿no? Por ejemplo, esta noticia que os pongo aquí del Canet Rock, pues hubo abusos sexuales y se detectó y se actuó, por lo tanto que los protocolos funcionan. También es importante conocer si allí donde vamos a celebrar el evento la administración pública ya tiene creados protocolos de actuación. Aquí, pues como ejemplo, como no puede ser de otra manera, os he puesto el del Non passem ni una, que es el lema de este protocolo de seguridad contra las violencias sexuales en entorns d'oci, que es el protocolo que creó el Departamento de Interior el año pasado y al cual pues ya se han adherido muchos festivales, entidades locales, salas de fiesta y demás. Naturalmente, para poder realizar un buen plan de prevención contra la violencia sexual, es importante ver qué se está haciendo en otros eventos. Aquí os he puesto algunos ejemplos, ¿no? A veces hay buenas prácticas de referencia que es necesario conocer y, en su caso, replicar. Como cualquier plan de seguridad o como cualquier plan de autoprotección, el plan contra la violencia sexual hay que adaptarlo al evento específico. No nos sirve el protocolo ni el plan que han implantado en otro sitio. Es decir, una cosa es ver y aprender buenas prácticas, ¿no?, que sabemos que se han hecho en otros eventos, y otra es pretender que ese protocolo nos sirva en nuestro evento.
Por supuesto que no. Hemos de hacer un análisis, ¿no? Un diagnóstico, antecedentes, perfil de asistente, horarios, ubicación, movilidad, de acuerdo con el personal que tenga, quién detectará, quién intervendrá, y todo ello de acuerdo con las competencias. Luego haré otra remisión a esto, ¿no? Pero siempre dentro de las competencias legales de cada uno. Hemos de decidir si habrá punto lila, si habrá un responsable del protocolo, quién atenderá a las víctimas y luego el tema de la coordinación, que también es muy importante, cómo nos vamos a coordinar unos departamentos con otros. Otro tema importante es planificar la comunicación. Por lo tanto, nos hemos de coordinar con el departamento de comunicación para ver cómo a través de las redes sociales se va a difundir este mensaje de tolerancia cero hacia cualquier comportamiento que suponga una violencia sexual, a través de un apartado específico de la web, en el mapa del evento, ¿no? El mapa de usted está aquí, pues usted está aquí y el punto lila está aquí. El punto lila, recordemos que es un sitio estático, ¿no? De referencia para que cualquier persona que necesite información o que quiera denunciar un hecho sepa que allí hay personas especializadas en la lucha contra la violencia sexual. Podemos crear cartelería que podemos poner en el evento. Hay festivales que hacen cuñas, ¿no? Cuñas que pasan por megafonía, vídeos. Hay administraciones públicas que ya tienen vídeos realizados que por lo tanto podemos proyectar en los eventos. Es decir, hay muchas estrategias de comunicación para difundir este mensaje. El control de acceso lo vinculo con este tema en dos vertientes. Primero, en cuanto que los organizadores de eventos no pueden imponer medidas de acceso que sean discriminatorias, entre hombres y mujeres me refiero, ni precio de la entrada, ni tema de indumentaria. Tienen que ser condiciones de acceso igualitarias y recordemos que las condiciones de acceso son condiciones de permanencia. Y luego, en cuanto a las funciones del personal de control de acceso, tienen una misión importante en el sentido de detectar cuando alguien pretende entrar a un evento con indumentaria que pueda difundir mensajes sexistas que inciten al odio o a la violencia y, en base a la normativa, prohibir la entrada al espectáculo. La prevención situacional, muy interesante para tenerlo en cuenta cuando planificamos la seguridad. Es una cuestión que es básica, también viene de conceptos criminológicos y es muy importante que se haya incorporado algunos protocolos ya de seguridad contra la violencia sexual. Yo cito de manera expresa el que se contempla en el protocolo que he comentado anteriormente del Departamento de Interior, que nos dice que hay que analizar los diferentes espacios para poder identificar zonas que puedan ser de riesgo, que propicien la comisión de violencias sexuales, ya sea porque son zonas apartadas, que tengan poca visibilidad, que tengan carencia de iluminación o que dificulten pedir ayuda en caso de sufrir algún hecho. Es decir, hemos de tener detectadas estas zonas y ver con qué medidas las vamos a combatir. Y este análisis, muy importante, como dice el protocolo, hay que hacerlo con el apoyo o asesoramiento de personal de seguridad, personal especializado en detectar este tipo de rincones, ¿no?, más peligrosos. Hay un apunte que me veo obligada también a hacer, el tema de la iluminación. Tened en cuenta que no se trata de iluminar más, sino de iluminar mejor. Una zona no es más segura porque esté hiperiluminada. Esto es tenerlo en cuenta también porque a veces en base a esas creencias erróneas se adoptan decisiones equivocadas que no ayudan al problema, sino más bien lo perjudican a veces, porque también una sobreiluminación hace que la visibilidad no sea buena. Y para ir acabando, 4 notas básicas que para que las tengamos muy en cuenta, y es que en los eventos trabajan profesionales que tienen unas competencias muy concretas que les da la ley y por tanto es obligatorio que determinadas actuaciones las hagan estos profesionales. Por ejemplo, seguridad pública, seguridad privada, controladores de acceso. Por lo tanto, si yo, organizador, creo un protocolo contra la violencia sexual en mi evento, yo no puedo dejar de contar con estos profesionales y coordinarme con ellos y conocer cuáles son sus competencias, porque luego ocurre que vemos protocolos contra la violencia sexual que son inviables en la práctica, porque le hacen realizar intervenciones a personal que no es seguridad y por lo tanto esas actuaciones pueden llegar a ser ilegales. Es
Por eso es importante, ¿no?, rodearse de profesionales que conozcan estas competencias y conozcan cómo redactar ese protocolo. Para algunas de las funciones que he dicho, es importante que tengamos en cuenta también que existen profesionales especializados, por ejemplo, y es solo un ejemplo, un criminólogo o una criminóloga puede realizar unas tareas muy importantes en cuanto a la prevención del delito. O los detectives privados pueden realizar tareas específicas de detección del delito, no solo de violencia sexual, sino de cualquier otro. Por lo tanto, que los tengamos en cuenta para poder contar con ellos en nuestro evento. De la misma manera, atención a la víctima. Es muy importante que la atención a la víctima sea de un recurso especializado, una psicóloga, por ejemplo. Una cosa es esa primera atención, ¿no? El personal, el que sea, el de barra, el de producción, que se encuentra a esa víctima, esa primera atención que le da, tiene que ser de calidad desde el primer momento, para eso tiene que haber recibido la formación, pero luego siempre derivarla a ese recurso especializado. Finalmente, insistir en la formación ha de ser de todo el personal del evento, no solo del personal operativo, y todo el personal del evento tiene que estar coordinado en este sentido, ¿no? Por ejemplo, seguridad privada con el punto lila, seguridad privada con seguridad pública, que esto normalmente pues ya en las reuniones de coordinación, las reuniones previas al evento, ¿no?, se establecen estas líneas de coordinación, pero también, por ejemplo, pues eso, con el punto lila, si ocurre un suceso, cómo estamos comunicados unos con otros. Pues hasta aquí os he explicado algunas de las estrategias o medidas que podemos adoptar en esta fase de prevención. Pero luego, pues como ya sabéis, ¿no?, lo bonito, lo interesante es ver cómo todo eso que hemos planificado se tiene que implantar en el festival, en el concierto, y por tanto, pues bueno, la segunda fase, que es la implantación, es muy interesante, y eso ya, si acaso, pues seguiremos en otra ponencia. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Cualquier duda, sugerencia, crítica, comentario, me podéis encontrar en este correo electrónico que os dejo aquí. Gracias a todos.